Muy bien, ingresamos en el segundo bloque de este capítulo de Por Dentro. Seguimos dentro de lo que es el Centro Regional de Hemoterapia en Rosario y ahora sí ya en la oficina, en el consultorio del doctor Néstor Maselli, vamos a abordar una serie de conclusiones y también lo que tiene que ver con la concientización para que todos seamos donantes voluntarios de sangre. También se aborda dentro de lo que es esta serie de conclusiones lo que tiene que ver con la donación de médula ósea, un acto también de solidaridad muy importante y que salva muchísimas vidas, no solo en nuestro país, sino que a través de una red que se conforma en el mundo, en todos los continentes. Este lugar es, diría, el lugar de producción de los diferentes hemocomponentes que surgen de la sangre. Anteriormente todo se hacía en un banco de sangre intrahospitalario. Hoy día esta categorización ya no existe, entonces tenemos en los hospitales servicios de medicina transfusional, que son los que se ocupan de asistir a los pacientes con transfusiones y con las diferentes terapias que existen a partir de la sangre. Los centros regionales, que son la fábrica, los centros de producción, y las postas de donación, que pueden ser fijas, las que hay en cada hospital, o móviles, las que realizamos cuando vamos con un equipo móvil a una determinada localidad, un colegio, un club, etc. Este centro se ocupa de producir, analizar, calificar, y una vez que los hemocomponentes están aptos y tienen calidad, entonces se habilitan y se distribuyen a los hospitales para ser utilizados en los pacientes en los diferentes hospitales públicos de la provincia de Santa Fe. Bueno, no dije antes este centro regional, que su directora es la doctora Andrea Costa, depende del CUDAYO, el Centro de Ablación Único de la provincia de Santa Fe. En este lugar también lo que hacemos es promocionar la donación, ya que una parte sumamente importante para el funcionamiento de la hemoterapia, y diría yo de la salud en general, es la parte social, es decir, la donación. Procuramos educar a la sociedad para que la donación sea un acto social y habitual, como es en países desarrollados, y además altruista. Nuestro hábito es donar para un familiar o para un paciente, es decir, cuando hay una necesidad, y eso es lo que tenemos que cambiar definitivamente. Primero, porque estamos llegando tarde a todas partes. Cuando el paciente está en el hospital, ya es tarde para ir a donar. La sangre tiene que estar disponible cuando llegan los pacientes. Y el tema que hay que comprender es que la sangre sale de las personas. No existe una fábrica de sangre, ni existe un fármaco que se le pueda parecer siquiera a la sangre. Es decir, la sangre es imprescindible, por lo tanto la donación es imprescindible. ¿Cuándo tenemos que donar? Bueno, como no sabemos cuándo vamos a necesitar, pero sí estadísticamente sabemos que todos vamos a necesitar, así como no sabemos cuándo vamos a necesitar, tampoco tenemos que encontrar un momento determinado para ir a donar. Lo tenemos que elegir. Claro. Eso es un hábito. Es algo que uno hace porque sabe que lo debe hacer, porque es bueno y porque siente la satisfacción de hacerlo. Es la única motivación de la donación. Donar porque otro lo necesita, eso es muy relativo, porque en realidad todos lo vamos a necesitar. Yo también lo voy a necesitar. Y suelo decir a las personas, para que lo comprendan, es que a ninguno de nosotros nos va a salvar la vida un familiar o un amigo. Eso no va a ocurrir nunca. Siempre nos va a salvar la vida gente que donó una semana antes que yo haya entrado al hospital, es decir, gente desconocida. Y eso siempre sucedió así y va a suceder así. Claro. Esto hay que saberlo, porque muchas personas inclusive se guardan para un familiar. Pero uno dice, uy, sí, ese me dio sangre. En realidad la sangre que tenés no es la que te dio esa persona. Exacto. Inclusive hay personas con grupos más difíciles, como los negativos, que se reservan para sus familiares. Eso es un error.
porque jamás le van a alcanzar a donar a un familiar. Por muchas cuestiones no lo puede hacer. Pero es un error claro, pensar así. Sí. En realidad la donación nos corresponde a todas las personas que están sanas entre los 18 y 65 años. Digo así porque algunos tienen el deseo de donar, pero por alguna situación de salud no lo van a poder hacer. No hay que preocuparse. Lo que hay que tener claro es que la donación nos corresponde a todos, no a un grupo o al que le pasa algo. No, nos corresponde a todos. Y debe ser realizada en un momento agradable de la vida, no cuando tenemos un familiar internado. Podemos donar 4 a 5 veces por año, sin problemas, pero un hábito se logra donando 2 veces en el año. Con esa frecuencia ya es un hábito. ¿Cuándo voy a donar? Cuando yo quiero. ¿Dónde voy a donar? Donde a mí me gusta. Eso es. Son muchas las facilidades y es verdad, uno siempre lo pospone porque uno a veces piensa que no le va a tocar claro. Nunca. Pero ¿sabe qué pasa? Muchas personas que son referentes de la donación nuestra, que nos ayudan a promocionar, lamentablemente son personas que lo han padecido, que han sufrido la falta de sangre para su familiar o para ellos mismos, y es un sufrimiento que no deberíamos pasar, porque si todos aprendemos, esto se resuelve. Sí, es verdad. A partir de que se comenzaron a hacer este tipo de campañas, ¿se va modificando un poco el número de donantes? ¿Van cambiando un poco las circunstancias? Sí, no tanto el número, pero sí la calidad del donante. Está comprobado en el mundo que el donante habitual y voluntario es mucho más seguro que un donante que va por primera vez a reponer una unidad. ¿Por qué? Y por la falta de conocimiento. El donante voluntario es alguien que conoce, o por lo menos se informa primero, y entonces va a donar de manera altruista y no tiene ningún tipo de presión para hacer. Hay personas que sienten a veces hasta una presión emocional o afectiva, y entonces quieren ir a donar porque tienen a alguien que está internado y lo necesita, y ese es su... Y a lo mejor hasta le da vergüenza decir no, exacto. Pero estuve en una situación de riesgo, a mí se un tatuaje o me puse cosas que me pueden... Correcto. Y muchos piensan que bueno, dono igual, total, acá me van a hacer los análisis, desconociendo lo que hablamos antes del periodo ventana. Claro. El periodo ventana, si el donante no nos dice, es un riesgo. ¿Cómo es el tema específicamente de la donación de médula ósea? Que esto también se desprende de las donaciones de sangre. Sí, en nuestro país uno puede inscribirse como donante potencial de médula al ser un donante frecuente de sangre, ¿sí? Esto es ideal no en una primera vez, sino cuando uno toma el hábito de donar sangre, entonces inscribirse como donante potencial. ¿Por qué esto de un donante habitual? Porque es un donante más seguro. Claro. Entonces, cuando uno se inscribe, es simplemente en la donación manifestar su deseo de hacerlo, se llena una planilla aparte y se toma una muestra más. Es muy simple, pero para inscribirse uno tiene que tener conocimiento de lo que va a hacer. En primer lugar, saber que uno se inscribe a un registro nacional que está ligado al registro internacional. Es decir, hay más de 40 millones de donantes inscritos en el mundo, entre los cuales está el registro argentino, y ahí es donde todo paciente va a ir a buscar su médula cuando lo necesite, a través de su médico, por supuesto. Esto es importante aclararlo porque a veces en la sociedad ocurre que alguien se entera de que algún chiquito tiene alguna enfermedad y necesita un trasplante y todo el mundo se entra a desesperar a buscar donantes de médula, y esto no es así. Las médulas se buscan en el registro internacional. Qué buena seguridad también. Sí. Además, bueno, la semana pasada el INCUCAI inauguró el laboratorio de inmunogenética, que es para esto, porque hasta ahora todas las muestras eran derivadas al exterior del país. Es decir, esto habla de la complejidad de los estudios que se realizan en esa muestra cuando uno dice yo quiero ser donante. Es algo muy complejo, que lleva muchos pasos
muchos estudios de alto costo hasta que califica. Y una vez que califica, queda ingresado en ese registro. De ahí en más, puede pasar toda la vida y no ser llamado, porque entre tantos millones de donantes es bastante difícil, pero si uno es llamado, tendría que estar disponible. Y hay dos maneras de donar la médula. Una es a través de un método quirúrgico, por punción medular. La médula no es la médula espinal, donde está la médula neurálgica, ¿no? Es la parte hueca de los huesos largos. El que tiene más años me va a entender, es el caracú. Claro. ¿Sí? Esa es la fábrica de la sangre. ¿Sí? Ajá. Entonces, esa es la médula, donde se fabrica todo lo que la sangre tiene. ¿Sí? Cuando alguien se enferma de esa fábrica de la sangre, que es la médula, una leucemia, un linfoma, entonces a veces los tratamientos no funcionan y por último hay que trasplantarlos. Entonces se busca una persona que tenga una patente genética lo más idéntica posible. Y en el mundo se encuentra. En el mundo digo porque el 50% de las médulas que nosotros utilizamos en la Argentina vienen de afuera, porque nosotros somos descendientes de alemanes, de italianos, de españoles, entonces genéticamente tenemos mucha similitud allá. El otro 50% surgen de acá. Y decía, un método es de extracción quirúrgica, con un día de internación bajo anestesia, y otro método es por vía periférica, con una máquina que se llama separador celular, por el cual también se pueden donar plaquetas, etcétera, pero en este caso hay una preparación previa, que son unas vacunitas que se aplican la semana previa para que la médula salga del lugar donde está y empiece a circular por la sangre. Entonces con esa máquina nosotros la podemos tomar y separar. Y una vez que se introduce, o sea, que se trasplante, se introduce, la persona que lo recibe empieza a producir, o sea, claro, a tomar con esa sangre y esa médula. El organismo es sumamente inteligente. Entonces la médula se aplica en una bolsita como si fuera una transfusión de sangre por una vena y solita ella encuentra su lugar. Anida y empieza a producir. Realmente fue muy claro y nos gustó mucho también recorrer y conocer este lugar. Y bueno, quisiera dejarle como última conclusión que nos quiera dejar sobre el tema de la donación voluntaria de sangre. Bueno, sí, es una conducta que como sociedad debemos aprender y tomar. En la práctica, para lograr no tener que pedirle a los familiares de los pacientes que traigan donantes, porque no es su responsabilidad. Segundo, para no tener que estar corriendo para atender un paciente porque no hay sangre. Pero tercero, para lograr que la donación sea lo que debe ser. Cuando uno dona, lo que está haciendo es ofrecer algo de sí mismo para dárselo a otro por propia decisión. Cuando a nosotros nos piden que vayamos a donar o vamos a donar porque surgió un problema, esto no es una donación real, es una conducta de solidaridad, nada más, pero no es algo que uno dona. Y hay que comprender que cuando uno dona, hay personas que van a vivir por estos 10 minutos que yo me tomo, ¿sí? Hay lugares en el hospital donde yo trabajo, tenemos neo, y hay muchos prematuros de menos de 1 kilo y casi todos son transfundidos y por ese motivo ellos viven y crecen. Claro, si no tuviéramos sangre, esos chiquitos terminan con su vida. Como no visita ese mundo, lo desconoce. Entonces uno tiene que saber que la donación es algo que produce vida en el otro. A veces nos conformamos con dar un billete a alguien que nos pide y con eso tal vez le resolvemos nada, que pueda comprar un pan. Con una donación de sangre le estamos permitiendo a una persona que viva, que vuelva a vivir o que recupere su salud. Eso no es poco. Y esa debería ser la única motivación por la cual donar, no otra. Muy bien, agradecemos al doctor Néstor Maceri y a todo su equipo por habernos abierto las puertas
de este centro modelo en toda la región para que conozcamos por dentro lo que es el proceso no de elaboración, sino de clasificación, preservación, control de calidad de lo que es la sangre. Ya venimos con el último bloque, luego de esta pausa, en este programa que llamamos Por Dentro. No se vayan.